¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están, chicos? Así no estén bien, por fe digan, bien, excelente, gloria a Dios, sale. Bueno, no exageremos, no exageremos. Yo estoy muy contento porque, pese a todos los inconvenientes externos, de verdad que es una bendición que estemos todos acá. Y me impresiona porque yo, honestamente, cuando venía en camino, pues yo llegué un poquito antes, cuando no estaba lloviendo. Y ya estaba empezando a caer el agua y yo, ay no. Yo ya me sospechaba lo que iba a pasar. Yo dije, no, ya no va a llegar nadie. O sea, porque uno se deja llevar muy rápido por lo que pasa, ¿no? Por las situaciones externas. Entonces, de alguna manera yo como que caí en esa incredulidad, pero yo ya me estaba estresando porque iba tarde, tenía que volver por mi otro hermano, bueno, estaba yo estresado. Y de alguna manera yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Mira, si quieres que me moje, me voy a mojar. Si quieres que la gente venga, va a venir. Si quieres que no venga, no va a venir. Pero Dios, a partir de ahora, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga como tú quieras. Si tú quieres que lleguemos más temprano, más tarde, que lleguemos secos o mojados o como tú quieras, pues así vamos a llegar. Y eso me remonta a una historia de ayer que fue traumática. Acá hay una testigo directo. No vaya a alzar la mano, Camila. Porque, fue impresionante. Ayer fue impresionante el clima. Y de alguna manera Dios me da una lección a través de eso que pasó. Porque hay una cosa que es curiosa y es que uno no se da cuenta de lo que uno es capaz de hacer hasta que uno afronta una situación que lo obliga a demostrarlo. O sea, esto es importante y esto tiene que ver con el título de la prédica. No sé si ustedes saben cómo se llama la prédica de hoy. ¿Alguien sabe? Es una pregunta. Y la pregunta es, ¿estás a la altura? Entonces, esta es la típica pregunta que a uno le hacen cuando uno cuando uno va a buscar una carrera, un trabajo, cuando uno va a lanzarse a un negocio, bueno, cualquiera de esas situaciones que a uno lo retan. Y siempre está esa pregunta, ¿estás a la altura de esa situación? ¿Estás a la altura de esa oportunidad? ¿Estás a la altura de eso que tú quieres? Y el Señor pues alrededor de esta semana me hizo contestarme esa pregunta con muchas situaciones. Con situaciones en mi casa, con situaciones en el trabajo, en el ministerio, que me hacían preguntarme una y otra vez, Carlos, ¿estás a la altura? ¿Sí? Y yo le pregunto a cada uno de ustedes, Nicolás, ¿estás a la altura? Juan Pablo, ¿estás a la altura? Ángela, ¿estás a la altura? Dorita, ¿estás a la altura? Es una pregunta que constantemente debemos hacernos, porque constantemente nosotros tenemos oportunidades para hacer muchas cosas, pero pocas veces las aprovechamos. Y les voy a contar rápidamente qué pasó ayer, así como la película, no mentiras. Ayer yo iba camino a un grupo que se hace en Bosa, y yo ya tenía todo planificado, o sea, yo ya tenía en mi mente, bueno, yo salgo temprano de mi casa, dejo a Juan Pablo acá en la iglesia, luego me voy para el grupo en Bosa con Camila, luego yo salgo del grupo, llego acá a la iglesia, a la vigilia, yo ya tenía todo planificado. O sea, a mí algo que me gusta es tener las cosas organizadas, ¿sí? O sea, que yo tenga un orden para las cosas que tengo que hacer. Y ayer nada salió como quería, nada. ¿Por qué? Salí tarde de la casa, estaba ya afanado, llegué, ¿cierto? Recogí a Camila, empezó a caer un palo de agua impresionante, obviamente había trancón, no llegamos temprano al grupo, salimos tarde de allá, no llegué a la vigilia, o sea, nada salió como quería. Y de alguna manera es curioso porque normalmente cuando me pasa algo así, pues yo me enojo y yo empiezo a renegar de las cosas, pero ayer fue diferente, ayer yo estaba contento. O sea, ayer yo dije, pues si no llego, pues no pasa nada, o sea, de alguna u otra manera yo sabía que si Dios, yo le decía, Señor, si tú quieres que esté en X o Y lugar, pues voy a estar. Si tú quieres que haga X o Y cosa, pues la voy a hacer y ya. Y si las situaciones no me permiten hacerlo, pues simplemente no era tu voluntad. Si las situaciones me llevan a lograrlo, pues es tu voluntad que lo haga. Entonces, ¿qué pasó ayer? Que ayer, digamos que como había tanta lluvia, había tanta agua,
pues manejar en la moto es complicado, no veía nada, o sea, se me empañó el visor, se me empañaron las gafas y sin gafas no veo, entonces eso fue traumático, o sea, yo verdad, yo ayer ni siquiera porque me mojara ni porque tuviera frío, o sea, lo que a mí me asustaba era no ver que, no sé, se pasara alguien, que alguien se cayera, cualquiera de esas cosas, que pasara un accidente, esa era mi preocupación, que hubiera un hueco, porque pues estaba inundada la calle, pues no se veían los huecos. Pero digamos que de alguna u otra forma esa situación me hizo darme cuenta que pues yo pues ya de alguna forma ya podía manejar mejor mi moto, o sea, de alguna manera ya tenía práctica, ya no era como antes que yo cualquier cosita me iba cayendo, algo así, no, o sea, yo ya tenía más seguridad en lo que yo sabía hacer y digamos en saber manejar. Y eso me hizo contestarme la pregunta de si estaba a la altura, porque el Señor me dijo, o sea, ¿cómo yo voy a dejar que tú respondas esa pregunta solo? O sea, esa pregunta no puede ser una opinión personal. O sea, no puede ser que yo esté sentado en mi cama, entonces, no sé, sale una oportunidad para una beca al extranjero, un ejemplo. Entonces, yo me siento ahí y me respondo a mí mismo, Carlos, ¿estás a la altura? Y yo, sí, no, así no funciona. O sea, cuando hay una oportunidad, cuando hay una puerta, como lo que decía Dieguito, emprendimientos, viajes, ministerios, puertas que se abren, cuando esas oportunidades se quieren abrir y son parte del plan de Dios, Dios nos tiene que llevar antes por un proceso para darnos cuenta de si realmente nosotros estamos capacitados, si estamos aptos para hacer parte de eso. O sea, Dios no nos va a soltar, yo se lo decía a una persona que yo quiero mucho y que él siempre ha tenido en su corazón tener una empresa. Y digamos que de alguna manera yo soy muy bueno aterrizando a la gente, porque de alguna forma yo siempre trato de ser objetivo en las cosas y, o sea, a mí obviamente cuando yo veo que una persona está muy ilusionada con algo, pues no me gusta desilusionarlo, no me gusta decirle, no, usted no es capaz, usted no es bueno, no, o sea, a mí no me gusta ser así, pero a mí sí me gusta ser objetivo con esa persona y si yo veo que esa persona no está a la altura de algo, yo le digo, venga, o sea, yo no le voy a decir que no es capaz, pero sí le voy a decir, ven, prepárate porque si no, no vas a aprovechar esa oportunidad. Y yo le decía a esa persona, yo le decía, mira, tú quieres un negocio, listo, yo lo respeto, ¿sí? Tú quieres tener tu empresa, y yo digo, sí, o sea, yo te apoyo en eso, porque yo de verdad, o sea, a mí me gusta soñar con la gente, o sea, a mí, así yo no tenga ni idea de lo que esa persona me está hablando, pero por lo menos la apoyo, por lo menos le digo, no, yo creo, o sea, si usted cree en eso, yo también, ¿sí? Pero cuando yo veo que esa persona le está ganando más la emoción del sueño que el sueño en sí mismo, pues yo digo, espere, yo le he preguntado a esa persona, ¿tú sabes administrar? O sea, ¿tú sabes, digamos, de contabilidad? ¿Tú sabes de esas cosas? Porque obviamente el tema de montar un negocio no es, o sea, obviamente uno aprende muchas cosas sobre la marcha, pero hay cosas que uno debe preparar antes. Y normalmente en el plan de Dios, siempre, 100%, o sea, yo lo he visto en todos los ministerios, en la Biblia lo veo todo el tiempo, antes de llegar a la tierra prometida siempre hay un desierto. Siempre, siempre. O sea, si a ti Dios te da una palabra y te dice, quiero llevarte a tal lugar, siempre primero hay un desierto, siempre hay un proceso, siempre. Y no es porque Dios sea mala persona, no es porque Dios le gusta ver a llorar a Nicolás, no. O sea, es un ejemplo. No me consta, ¿no? Pero todos lloramos. Jaircito, ven, acércate. Por eso, si tiene frío, acérquese a la gente, amigo. Ya no molesto más a la gente, ya. Entonces, claro, ¿por qué el Señor me permitió responderme esta pregunta en este momento? ¿Por qué el Señor me permitió en este momento que yo les hiciera esta pregunta? Porque yo sé que cada uno de nosotros, en alguna de sus etapas, en alguna de las áreas de su vida, está pasando por un proceso. Está pasando por eso que, esa palabra que no nos gusta, pero que estamos viviendo eso, es un desierto, ¿sí? Porque es que el desierto, o sea, nosotros humanamente asociamos el desierto como un lugar donde no hay vida, donde no hay nada, ¿no? O sea, donde las pocas criaturas que viven allá son bichos feos o culebras o lo que sea, y hace mucho calor y de noche hace mucho frío. O sea, un desierto es lo peor, ¿no? Pero bíblicamente un desierto es una bendición, porque es que un desierto es lo que nos prepara para que cuando lleguemos a ese lugar abundante, a ese lugar donde está esa tierra prometida, nosotros sepamos no solamente agradecer, sino que sepamos aprovechar esa oportunidad.
Y eso es lo que Dios quiere que respondamos en esta tarde, ¿sí? Esto no se trata de que si somos los más capaces o los que más sabemos, no. Se trata de si realmente nosotros estamos a la altura, ¿sí?, de lo que Dios quiere con nosotros. Entonces, hay un versículo en la palabra que a mí siempre me chocaba. ¿Cuántos trajeron su Biblia de papel? ¿Nadie? Uy, no. Yo iba a traer la mía, pero ayer se mojó. Uy, qué dolor tan... Uy, no, yo no quiero acordar eso. Pero sí, se mojó. Entonces, pues está un poquito averiada. Me toca arreglarla. Pero hay un versículo en la palabra, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Dice la palabra. Lucas 9, 62. Dice la Biblia. Y Jesús les dijo, ¿ya la encontraron? ¿Ya? Bueno, Lucas 9, 62 dice, y Jesús les dijo, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta palabra a mí siempre me chocó, de verdad, a mí siempre me molestó, porque pues la palabra en el contexto habla de una historia de unas personas que el Señor les decía, ven, sígueme, y la persona le ponía excusas. Entonces había unas personas que le decían, no, que es que mi papá se murió, entonces voy a ir a enterrarlo, que no sé qué, bueno. Y el Señor les decía, y el Señor les respondió al final, a todas esas personas que les pusieron excusas al Señor, Él les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, esta palabra que yo como la asociaba, de que si yo, por ejemplo, Dios me llamaba para, no sé, ser un pastor en una iglesia o para empezar un ministerio o lo que fuera, que si yo empezaba a poner excusas a Dios, que yo no era apto. Y a mí me chocaba porque yo decía, Señor, entonces yo no, o sea, yo decía, entonces yo, pues baila, o sea, porque si lo primero que nosotros hacemos siempre, o sea, yo siempre lo primero que hago cuando Dios me llama a hacer algo es ponerle alguna excusa. Entonces, por ejemplo, el Señor me dice, Carlos, yo quiero que usted todos los domingos esté a las 7:30. Y yo, Señor, pero qué necesidad hay de que yo esté, o sea, yo no soy tan importante. O sea, ¿qué necesidad hay de llegar a las 7:30? Llego a las 9:30. O el Señor me decía, yo quiero que todos los sábados esté a las 2:30 de la tarde en la iglesia. Y yo, pero, ¿para qué tanto afán? ¿Qué pasa? Y en ese momento entendí qué era lo que Dios me quería decir. O sea, a mí me chocaba esa palabra porque yo no era apto para el reino. O sea, esa era la respuesta simple. O sea, yo en vez de ponerle excusas al Señor, lo que tenía que decirle es, sí, Señor, yo no soy apto. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que ninguno de nosotros va a ser apto a menos que la sangre de Cristo haya hecho ese efecto sobre nosotros y nos haga nuevas criaturas. O sea, ninguno de nosotros es digno al final. Ninguno de nosotros es digno de perdón, ni de salvación, ni de sanidad, ni de milagros, ni absolutamente nada, a menos que Cristo haya hecho su obra sobre nosotros. Entonces, después de eso, después de que yo me di cuenta de que, claro, es que nunca fue en mis fuerzas, nunca fue porque yo fuera la persona más bondadosa, nunca fue porque yo fuera el mejor predicador, nunca se trató de que yo tuviese la mejor forma de predicar o de hablar en público, no. Nunca se trató de si tenía el mejor carácter o no. Simplemente se trató de que Dios un día me llamó y me dijo, Carlos, yo quiero usarlo. Y Él ya sabía que yo le iba a poner excusas y en ese momento yo no iba a ser apto. Porque ninguno de nosotros es apto para el reino. Pero luego el Señor iba a decir, yo di mi vida por ti. Y en ese momento todos empezamos a ser aptos para Dios. La palabra dice en Efesios 4, versículo 11 al 13. Voy un poquito rápido porque el tiempo apremia y digamos que la idea que yo quiero dejarles es muy puntual. Sí, es muy puntual, pero va a ser muy importante para lo que va a pasar de aquí a los próximos tiempos. Va a ser muy importante.
porque Dios va a empezar a abrir puertas, Dios va a empezar a elevarnos a nuevas etapas en nuestra vida y Dios quiere que estemos a la altura de esas circunstancias, porque Dios nos va a empezar a confrontar y nos va a empezar a exigir. Y cuando Dios nos empieza a exigir, nos vamos a dar cuenta, uy Dios, acá me falta, uy Señor, en esto todavía estoy como cojeando, pero ese proceso es necesario. Y de eso se trata esta palabra que les voy a leer. Efesios 4:11, Efesios capítulo 4 del 11 al 13. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. El versículo 3 es el más importante. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y en conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. La respuesta a la pregunta está acá. ¿Cuándo nosotros vamos a estar a la altura de una circunstancia? En este caso, ¿cuándo vamos a estar a la altura del reino de Dios? Cuando lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. La palabra dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto y en esta tierra jamás vamos a ser perfectos. Pero Dios dice que ese proceso continuará hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, a pesar de que nosotros nunca vamos a ser perfectos, Dios todos los días va a trabajar para perfeccionarnos. ¿Por qué? Porque Él sabe y Él es consciente de nuestra capacidad, de nuestro potencial, de lo que tenemos para Él, ¿sí? Porque Él les leía la parte de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Porque el Señor a cada uno de nosotros nos dio un ministerio. No voy a entrar aquí a decir que es que todos tenemos que estar en la iglesia y dirigir una obra, no. Me refiero a que todos, porque acá la palabra dice, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Es decir, dones significa dádivas, regalos, ¿sí? Dios a todos nos dio dones. Y esos dones los dio para un propósito. O sea, Dios no nos dio la capacidad de cantar bonito solamente para que la gente nos escuche, ¡ay, cante bonito! No. Dios nos dio los dones para que nosotros cumplamos una tarea, un propósito, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que no solamente basta con que Dios nos dé la palabra, no solamente basta con que Dios nos dé los dones, nosotros tenemos que empezar un proceso. Y la palabra es clara, dice, ese proceso continuará. El proceso nunca se acaba. Que hay momentos en nuestras vidas en que ese proceso es un poco más lento, más rápido, que es más duro o es más sencillo, pero todos los días de nuestra vida hasta que el Señor nos lleve, siempre vamos a estar en un continuo proceso de mejora, de perfeccionamiento, ¿sí? Porque yo les preguntaba, ¿estás a la altura? Porque la respuesta simple es no, no estamos a la altura. Realmente ninguno de nosotros está a la altura. Ahora, ese no soy apto, tiene una pequeña cláusula, tiene una pequeña condición. Ninguno de nosotros nunca va a estar a la altura a menos que dejemos que Dios nos ponga a la altura. Nunca, jamás. O sea, usted puede tener todo, usted puede sentir, mejor dicho, usted puede decir, es que esto es lo que Dios quiere y usted puede, mejor dicho, hacer y deshacer y usted puede, mejor dicho, hacer lo que usted quiera. Pero si usted no deja que Dios lo ponga en el lugar que Él quiere ponerlo, las cosas nunca van a fluir en sus vidas, nunca, jamás. Yo le decía hace poco a una persona que estaba pues en un proceso un poco difícil, pues yo le decía, pues mire, usted tiene que renunciar a lo que tiene que renunciar, usted tiene que pues hacer lo que tenga que hacer en su vida, pero
usted no piense que porque empieza este proceso, usted no va a fallar. No piense que porque usted empezó este proceso, usted no va a caer, usted no va a renegar, usted no va a cuestionar a Dios. No. Nosotros siempre vamos a cuestionar, nosotros siempre vamos a fallar en incredulidad, siempre vamos a dudar, ¿sí? Porque es que Dios no nos llamó a que nosotros seamos Dios. O sea, el único perfecto, el único santo, el único bueno es Dios. Pero eso no nos impide luchar todos los días para acercarnos un poco más a su estatura, a su altura, a su medida. Cuando yo empecé en este proceso, ¿sí? Porque yo siempre he dicho que cuando uno empieza a conocer a Dios, hay como un primer gran proceso, que es cuando Dios empieza a quitar todo lo que tiene que quitar, Dios empieza a limpiar, Dios empieza a sanar, Dios empieza a hacer muchas cosas. Cuando yo empecé ese gran proceso que tuve que librarme de ataduras emocionales, sentimentales, sexuales, psicológicas, familiares, o sea, cuando empieza el proceso, ese proceso difícil, que es ese paso en que usted se sale del mundo, se sale de las cosas de este mundo y camina en Dios, en ese proceso empezaron a llegar muchos dardos de Satanás, empezaron a llegarme muchas situaciones a mi vida. Y constantemente yo decía, no lo voy a lograr. No lo voy a lograr. O sea, yo decía, es imposible que yo lo logre porque es que yo soy yo soy incapaz de hacer esto. O sea, soy incapaz de llegar a esta exigencia. Soy incapaz de aprender esto. O sea, yo constantemente me limitaba. Y esto es importante. La mayoría de las veces, la persona que más daño va a hacer a nuestros sueños, vamos a ser nosotros mismos. La persona que más veces nos va a atacar por los errores que cometemos, por las fallas que hacemos, somos nosotros mismos. Yo cuando me miro al espejo y me pongo a mirar y digo, no, este man sí, qué desastre de persona. Muchas veces pasó eso. O sea, de verdad, yo me reía y yo era sarcástico conmigo mismo. Yo decía, no, usted no va para ningún lado. Y constantemente llegaban esos dardos. ¿Dardos como cuál? Dardos como, no estoy preparado. Dardos como, hay gente mejor que yo. Yo creo que este era el peor de todos. Hay gente mejor que yo. Porque si ustedes lo piensan, siempre va a haber alguien mejor que uno en algo. Siempre, siempre, siempre. No he dejado mi pecado. O sea, yo pensaba que uno para empezar este camino de Dios, tenía que uno dejar todo, ser santo, levitar. Y uno en la práctica se da cuenta de que no es tan así. Y el otro gran dardo que llegaba a mi vida era este: tengo muchos problemas para pensar en los problemas de otra persona. Y este es el resumen de todas esas cosas que me limitaban, ¿sí? ¿Por qué yo les comparto este mensaje? ¿Sí? ¿Por qué yo les digo a ustedes constantemente que luchen por sus sueños, que no olviden sus sueños? Porque yo creo que siempre que predico algo, yo siempre les digo a las personas, recuerde la palabra que Dios le dio, recuerde el sueño que Dios le dio. Porque si Dios le dio una palabra y le dio un propósito y lo está pasando por pruebas, es porque Él quiere hacer algo en su vida. Realmente es porque Él quiere hacerlo, ¿sí? Yo hace unos días le decía a una persona, yo le decía, hermano, si usted siente que su vida es muy tranquila, que no hay problemas, preocúpese. Preocúpese, porque Dios nunca obra en la comodidad, jamás. Dios nunca va a obrar en ese momento tranquilo, cuando usted está bien, cuando todo está bien, su familia está bien, su economía está bien, todo está excelente. Y Dios va a llegar con ángeles y trompetas y le va a decir, aleluya. No funciona así, nunca ha funcionado así. ¿Queremos la tierra prometida? Hay un desierto. ¿Queremos el ministerio? ¿Queremos el propósito de Dios? Hay un proceso. Y hay una cosa que es bien importante. Y con esto quiero concluir este pequeño mensaje. Dios nunca se contradice. Jamás. Nunca. Nunca Dios ni se ha contradicho, ni se contradice en estos tiempos, ni se va a contradecir en el futuro, jamás.
Porque yo he escuchado a muchas personas. Hay muchas personas que me dicen, Carlos, es que mire que a mí Dios me dijo esto y al otro día Dios me dijo otra cosa. Yo, oh my God, no. No puede ser, no puede ser. Dios no se contradice. Nunca, jamás. ¿Por qué? Porque si Dios se contradice, quiere decir que Dios se equivoca. Y si Dios se equivoca, entonces no es perfecto. Y si no es perfecto, entonces pues nosotros ¿para qué estamos acá en esto? No. ¿Qué es lo que pasa? Y esta semana, de verdad que Dios a mí me habló mucho de este tema. Hay que tener cuidado con las voces que escuchamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos varias voces. Están las voces de las personas, de los seres humanos. Está mi voz propia, que me habla todo el tiempo. Está la voz de Satanás. Y está la voz de Dios. Y Satanás es experto en manipular, es experto en falsificar, ¿sí? Si usted un día se levanta y siente de Dios comer pan integral hasta que se muera, y luego al día siguiente Dios le dice, no tienes que comer pan integral, ahora tienes que comer pan francés. Entonces yo digo, tienen que tener mucho cuidado con las voces que escuchan. O sea, tienen que tener mucho cuidado, porque en este camino muchas voces van a hablar, muchas personas van a opinar, muchas cosas van a llegar a sus vidas. O sea, muchas voces, ¿sí? Tanto voces que los van a alentar y les van a decir, usted puede, usted es el mejor, tal, como voces que quieren destruirlo. La pregunta es, ¿cuál de todas esas voces que escuchamos es de Dios? Yo les voy a compartir algo muy personal. Cuando hace unos años yo estaba cuando empecé a conocer a Dios, o sea, la demora es que yo empecé a tener convicción de pecado. O sea, yo iba a la iglesia y yo, normal, la iglesia era como ir a la católica, la misma vaina, o sea, yo iba porque mis papás me llevaban, nada más. Cuando yo empecé a conocer a Dios, Dios me dio convicción de pecado, empecé ese proceso de arrepentirme de mis pecados, me di cuenta de la mala persona que era, porque realmente la gente decía, usted es buena gente, no sé qué, yo pensaba eso. Pero después yo me di cuenta que yo era un pecador, como todos nosotros. Somos pecadores, somos imperfectos. O sea, fue como 7 días, una semana. Y empezó a llegar las tentaciones de Satanás. Y me conocí con una muchacha. No, los peores 6 meses de mi vida. Ay, no. No, o sea, se los prometo, o sea, se los juro. Fue que yo empezara a encaminarme, que yo empezara a caminar con Dios y a la semana siguiente, de la nada, apareció una muchacha de la iglesia que tenía muchos dones, que tenía ministerio, bla, 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 bla. Y llegó un punto en el que el tema con esa muchacha era tan estresante, tan abrumador, que era tan desgastante, que de verdad yo pensaba que me iba a volver loco. O sea, yo una vez, de verdad, una vez yo tuve que, en la sala de mi casa no había nadie, yo me arrodillé y empecé a gritar, porque yo estaba volviéndome loco. ¿Y por qué me estaba volviendo loco? Porque yo escuchaba tantas voces en mi cabeza, tantas voces, unas voces que, o sea, miren, o sea, esto es fuerte, unas voces que me decían, no, o sea, de verdad me llevaban, o sea, espíritu, o sea, muerte, usted para qué sigue con eso. O sea, era tan loco el tema que yo supuestamente estaba enamorado de la chica, supuestamente la chica era de Dios. Y habían voces que me decían, es mejor que ella esté muerta. Es mejor que se mueran los dos, ¿para qué siguen sufriendo? Eso fue fuerte. Eso fue fuerte y por eso es que yo les digo que tengan bajo control esas voces. Porque es que yo al principio escuchaba voces y yo, bueno, de hecho, yo alrededor de mis días yo siempre escucho muchas voces, ¿sí? Y el Señor poco a poco me ha ido afinando para entender cuál es su voz y cuáles son otras voces. Y cuando yo sé que son otras voces, pues yo digo, ¿para qué escucho las otras voces? No tiene sentido. Pero en ese momento yo se los prometo, o sea, yo escuchaba voces de niño, voces de grande, de monstruos, o sea, una cosa loca, ¿sí? O sea, eso era puros demonios hablando, o sea, una cosa impresionante. Pero claro, o sea, eso no fue de un día para otro. Eso fue un proceso, o sea, fue un proceso en el que yo un día escuchaba una voz, yo no le ponía cuidado.
Y se fue acumulando y se fue acumulando hasta que un día yo ni siquiera sabía cuál era la voz de Dios, ni sabía cuál era mi propia voz. Porque en un momento yo pensaba, ay, estoy contento, en otro estoy triste. Estoy bien, estoy mal. O sea, yo ni siquiera sabía yo qué era lo que yo pensaba. O sea, era tal el doble ánimo que había en mi vida, era tal esa locura que me quería matar, que me quería destruir, que yo no sabía ni siquiera cuál era mi opinión de las cosas. O sea, yo llegaba a un punto en el que yo iba a comprar un helado. Y entonces yo decía, ¿quiero de vainilla? No, chocolate. Y ya lo iba a servir la señora, no quiero limón. Ay, no, pero mandarina. Sí, mandarina. Y lo peor es que en ese momento yo empezaba a sentirme frustrado porque yo no sabía ni qué quería, no sabía nada. Por eso es que yo les digo esto a ustedes, por eso es que yo les hago esta pregunta. ¿Estás a la altura? Yo quiero que hacen la mano los que saben que Dios les dio un propósito, que tienen una palabra, que tienen un llamado, que tienen algo de parte de Dios. ¿Estamos a la altura de lo que Dios nos puso a hacer? ¿Estamos a la altura de ese llamado? ¿O nos hemos dejado invadir de las circunstancias? ¿Nos hemos dejado invadir de nuestras emociones? ¿O nos hemos dejado invadir de las adversidades? Este proceso es duro, cuesta. Por eso el Señor Jesús dijo eso. Por eso el Señor decía, el que pone el arado la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto. Ninguna persona que ponga la mano en el arado es el llamado, el ministerio, ninguna persona que ponga su mano en el propósito y mira hacia atrás es digno. ¿Sí? O sea, el Señor quería que nosotros, o sea, esta palabra Dios la puso para que aterricemos constantemente, para que nos demos cuenta que la diferencia entre estar acá con Dios, irnos al mundo es solamente un paso, una decisión. O sea, la diferencia entre hacer la voluntad de Dios y no hacerla es simplemente una decisión. Es simplemente que en algún momento escuchamos un consejo y pensamos, este es de Dios, y resulta que no. O que escuchamos o que vimos una oportunidad y pensamos, esta es de Dios, y no era. Solamente con una decisión que tomemos fuera de la voluntad de Dios, podemos estar dañando completamente el plan. Y esto no es para asustarlos, porque pues uno se equivoca todo el tiempo. Yo me equivoco todo el tiempo. Yo tomo una decisión, voy a hacer esto, y empiezo a dar el paso, y ya me di cuenta de que me equivoqué. La cuestión, ¿cuál es? Si tú das ese paso fuera de la voluntad de Dios y ya te diste cuenta que no es la voluntad de Dios, ¿vas a seguir en ese camino? ¿O vas a retroceder y vas a empezar por el camino correcto? La pregunta es, ¿vas a quedarte en no soy digno, no soy apto, no estoy a la altura? ¿O vas a decidir, Señor, yo sé que no estoy a la altura, pero quiero estar algún día? Como decía la palabra en Efesios 4, ese proceso continuará. ¿Y continuará hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. No les dé miedo el proceso, no les den miedo los desiertos. Si en este momento usted no siente que está en su mejor momento con Dios, es un buen momento para hacernos esa pregunta. Para ver en qué áreas de nuestra vida estamos fallando, en qué áreas de nuestra vida tal vez estamos así o en cuáles estamos. Porque eso también pasa. Hay situaciones en las cuales nosotros estamos súper bien. Por ejemplo, en mi trabajo estoy excelente, me ascendieron, me dan primas, me dan bonos, y mi familia destruida. O el caso contrario. Dios está haciendo cosas, me siento bien, estoy contento, mi familia sirve a Dios, pero mi economía no tan bien. O sea, no esperemos a que todas las cosas siempre fluyan. Yo anoche anoche todo lavado, me ponía a pensar en esas cosas, y esa situación me hizo darme cuenta de todo lo que he madurado en Dios. Porque lo que yo les decía era verdad, o sea, anoche, en otros tiempos yo hubiese empezado a renegar, a echar la madre, a decir, uy, qué porquería este día, nada me salió bien, a quejarme. Pero yo anoche estaba contento, fue chistoso porque empezó el aguacero y yo decía, joder, madre, me tocó mojarme, vamos a mojarnos.
Y decía, bueno, mientras el pato esté bien, yo vi al pato montado en la moto. Si está montado, está bien. Está montado, está bien. Y yo estaba contento, o sea, yo estaba cansado, porque obviamente es un poquito dispendioso, pero yo estaba contento. Estaba contento porque, pues bueno, no estaba parado en una estación de bus mojándome, por lo menos me podía mover en algo, ¿sí? No estaba en la mejor, o sea, no estaba en mi situación ideal, pero estaba mejor que muchas otras personas. Y esto es algo que también es importante. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de todo lo que tenemos porque somos desagradecidos. Y a mí el Señor me decía, o sea, anoche el Señor me decía, Carlos, te felicito. ¿Para que Dios me felicite por algo? No, Dios a mí para que me felicite, de verdad, es un milagro. Gracias, Dios. Y yo le decía, ¿por qué? Porque te estás volviendo menos desagradecido. O sea, él me halagó, pero después me dijo, tiene que ser más agradecido. Y esa es la esencia de todos los procesos. Estás mejorando, pero puedes mejorar más. Eso siempre, yo creo que esa es la frase que todo cristiano debe tener en su vida siempre. Estás mejorando, pero puedes ser mejor. Y eso es lo que yo les invito a que hagan. Esta es la conclusión de todo esto. Hemos mejorado. Yo he visto todo lo que hemos avanzado, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, todo lo que hemos hecho, pero podemos ser mejores. Y esa es la invitación, seamos mejores. Seamos mejores. Seamos mejores. Listo, que ya no estamos en el piso, ya no estamos en el, como dice la palabra, en el lodo cenagoso, ya no estamos en el pecado, ahora estamos aquí. Ahora, pues vayamos acá. No nos conformemos, porque si Dios nos puso en esta tierra y estamos vivos en este momento, es porque Él quiere que seamos mejores. Si nosotros llegáramos ya a la máxima altura de nuestra perfección, o sea, si nosotros ya no pudiésemos mejorar en algo, Dios nos lleva. Porque ya no tiene sentido que estemos acá. O sea, mientras nosotros estemos en esta tierra es porque hay oportunidad de mejorar algo en nuestras vidas. Amén. Bueno, yo creo que cerremos los ojos un momento y en medio del frío, si quieren ponerse de pie, sentados o como quieran ustedes, yo quiero que cierren sus ojos y piensen en ese proceso. En algunos casos puede que yo sepa algo del proceso que están enfrentando, que están pasando. Algunos de ustedes tal vez están llevando muchas cargas y nosotros no tenemos ni la más remota idea. Obviamente la invitación siempre es a que si usted está en un proceso, si usted está en un momento difícil, si usted está cargado por algo, si usted siente que Dios lo quiere usar en algo y no ha podido hacerlo por alguna otra circunstancia, yo le invito a que recuerde este pasaje que está en la Escritura. Dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. A veces Dios nos encierra y nos lleva a tantas dificultades, a tantos problemas, simplemente porque Él quiere que descansemos en Él. No se sienta mal si ha renegado de lo que Dios le ha dado, si ha sido desagradecido, no se sienta mal porque no es perfecto o no es perfecta, no, ninguno de nosotros lo es, pero Dios quiere llevarnos a que estemos delante de Él y reconozcamos ese error. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que mires el sueño que has puesto en mi vida, en cada uno de estos mujeres, hombres de Dios que estamos aquí. Padre, yo te pido, Dios, que si hay algo en lo que ellos están fallando y tal vez no lo han visto, está oculto a su vista, Señor, yo te pido que ellos lo vean, Señor, Dios, saca a la luz lo que está oculto de nuestro corazón, Señor. Muchos de nosotros estamos lastrados, estamos estancados por heridas de nuestra niñez, Dios, y no puede ser, Señor. No puede ser, Señor maravilloso Dios, que después de tantos años haya situaciones así que nos lastimen, Padre. Yo hoy te entrego todo a ti, te entrego mis dificultades, te entrego mis dolores, Señor. Me duele, Señor, este proceso me duele, me cuesta, Señor. Lo sufro todo el tiempo, Dios. Pero estoy acá, Señor, porque reconozco mi debilidad. Estoy acá porque reconozco mis problemas. Estoy acá porque reconozco, Padre amado, que quiero hacer tu voluntad, Señor.
Sé que no lo he hecho perfecto, sé que no lo he hecho tan bien como quisieras, pero quiero mejorar, Señor. Si estoy acá es porque quiero mejorar. Si estoy acá a pesar de la lluvia, a pesar del clima, a pesar de las dificultades, es porque quiero mejorar, Espíritu Santo. Quiero que tú me mejores, Señor. Quiero que tú mejores la situación en mi casa, Señor. Mira a mi familia, mira lo que está pasando allí, Señor. Quiero que mejores mi economía, quiero que mejores mi salud, Señor. No sé, Espíritu Santo, qué necesidad hay en el corazón de estos hombres y mujeres, Señor. Pero yo, Dios maravilloso, te pido, Señor, intercedo por ellos en el nombre de Jesús. Y te pido, Espíritu Santo, que te hagas propicio a la necesidad de cada una de estas personas. Por favor, hazte propicio, Espíritu Santo. Hazte propicio, Espíritu Santo. Hazte propicio, Rey de la Gloria. Hazte propicio en los corazones. Hazte propicio en las mentes, Señor maravilloso. Espíritu Santo, por favor, sana nuestro corazón. Sana nuestra alma, Señor. Que no sigamos huyendo de eso que tenemos que confrontar. Que no sigamos huyendo de ese problema, que no sigamos huyendo de esa dificultad, Espíritu Santo, Señor. Hay personas en este lugar que tienen que tomar decisiones en este momento, que tienen que confrontar problemas en sus casas, en sus familias, en este momento. Este no es el momento de ocultar las cosas, no es el momento de hacernos los de la vista gorda, es el momento de confrontar lo que está pasando y solucionarlo. Aunque sea incómodo, aunque sea vergonzoso, aunque sea difícil, es el momento de aclarar las cosas en casa. Espíritu Santo, por favor, dale paz al que está abatido, Señor. Dale paz al que está cansado, Señor. Porque a veces queremos extender nuestros brazos, Señor, para alcanzar la meta, Señor, y no alcanzamos, Señor Dios. Pero tú nos alzas, Dios. Nos levanta, Señor, como ese padre levanta a su hijo, Señor, y haces algo más, Dios, y nos ayudas a alcanzar esa meta, Espíritu Santo. Nos ha dolido, nos ha costado, pero acá estamos, Señor. Hemos sentido que lo hemos perdido todo, pero aquí estamos, Señor, porque tú eres lo primero, tú eres lo más importante, porque tú eres nuestro amado, Señor. Tú eres nuestro amado, Espíritu Santo. Tú eres nuestro amado, Señor, dígaselo allí. Tú eres mi amado, tú eres mi amado, tú eres mi deseado. Tú eres lo más hermoso que tengo, Señor. Sin ti no soy nada, Señor, Dios. Sin ti no soy absolutamente nada, Espíritu Santo, por favor, levántame, sosténme, Señor. Dame la fuerza, instrúyeme, Señor. Si me he apartado, acércame a tu presencia, Señor. Pero que ya no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí están tus hijos. Clamamos por un avivamiento. Clamamos para que aviven nuestras casas, para que avives a nuestra familia, Señor. Creemos en esa promesa, Señor, pero a veces nos cuesta, Señor. A veces vemos que nuestra familia está lejos de ti, Señor. Pero en el nombre de Jesús yo sé que algún día van a reconocer sus errores y van a acercarse a tu presencia, Señor. Yo sé que un día, Señor maravilloso, Dios, esas oraciones tendrán significado. Yo sé que un día esas oraciones no serán en vano, Señor. Yo sé, Señor maravilloso, que un día lo voy a ver. Un día voy a ver con mis ojos cómo mi familia te sirve, cómo mi familia te sirve en la iglesia, cómo mi familia está allí, Señor maravilloso, humillada delante de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, clamamos por ti, Señor. Clamamos por ti, Dios. Ven a nuestras vidas, Señor. Ven a nuestras vidas, Señor. Levántanos, Señor. Levántanos, Señor, como las águilas, Dios. Y no nos dejes caer, por favor. No nos dejes caer. Que la tristeza no nos destruya. Que la depresión no nos mate, Señor, por favor. Por favor, sana nuestra tristeza. Y conviértela en gozo, Señor. Conviértela en gozo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oh, sí, Dios.